Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ruta Siniestra. Hoy es Viernes de Misterio. Yo soy su host, Gaby García, y en este capítulo vamos a hablar acerca de una desaparición en las montañas de Montana. Las montañas de Montana son muy famosas debido a su altura y sus riesgos. La gente los llama The Crazy Mountain o la montaña loca. Sus largas planicies, con ríos, lagos, bosques, fauna, etc., hace que sea un lugar muy atractivo para querer recorrerlo. Pero, por más atractivo que esto parezca, las montañas de Montana no son un lugar que se pueda tomar a la ligera. Los terrenos son muy peligrosos de recorrer. Los caminos son algo confusos y hay cierto misterio que envuelve todo el lugar, lo cual hace que desconfíes un poco de ti mismo mientras lo recorres. Se dice que hay una maldición que recorre las planicies, las montañas y los bosques de toda esta zona. No se sabe con exactitud cómo es que las montañas obtuvieron este nombre, pero hay una historia que es la que todos toman como la original. Cuando los exploradores se acercaron por primera vez a esta zona montañosa, se encontraron con una tribu llamada Crow, o la tribu Cuervo. Los exploradores se encontraban muy curiosos acerca del vínculo que había entre la tribu y la montaña, así que les preguntaron de qué se trataba. No había mucha comunicación fluida entre ellos, no había como una comunicación muy clara entre ellos, ya que apenas se acababa de encontrar. Así que cuando los Crow les contaron que la montaña formaba parte de un ritual sagrado para ellos, los exploradores pusieron mucha atención, querían saber de qué se trataba. Les explicaron que los jóvenes solían subir la montaña y estando arriba obtenían visiones que los ayudaban a convertirse en las personas que se supone que se deberían convertir. Los exploradores no entendieron muy bien a qué se referían y hubo algún error en la traducción porque ellos entendieron que la gente que subía a la montaña se volvía loca y tenía alucinaciones. Entonces, cuando empezaron a hablar acerca de estas montañas, empezaron a dirigir a ellas como The Crazy Mountain o la montaña loca, debido al ritual que hacían los de la tribu. También hay otra historia que habla acerca de una mujer que se perdió en las montañas. Después de pasar mucho tiempo buscándola y no encontrarla, pudieron encontrar su carroza y pronto la encontraron a ella, pero ella ya no era la misma. Cuando la gente empezó a contar la historia acerca de esta mujer y de la zona donde la encontraron, empezaron a referirse a la zona como The Crazy Mountain o la montaña loca. Pero, de aparte, loca se refería hacia la mujer y no exactamente hacia la montaña. A pesar de que hay mucha gente que no cree en ninguna de estas dos historias, sí se cuenta que hay gente que ven fantasmas o que escuchan susurros de algo que los invita a entrar a las montañas. También hay campistas que dicen que pueden ver una fogata al otro lado del lago y cuando por fin se acercan para poder hablar con los otros campistas al otro lado del lago, se dan cuenta que no existe la fogata, no hay indicios de ella, no hay madera quemada, no hay rocas alrededor de la fogata ni nada por el estilo, simplemente no está ahí. Cuando la gente se pierde en estas montañas, todos le atribuyen las pérdidas a el lado místico de la montaña. Simplemente dicen que las montañas los han reclamado. Y cuando Aaron se perdió, también hubo gente que pensó que este fue el caso. El 5 de septiembre del 2014, 3 hombres entraron a la ruta segura para navegar las montañas. Comenzaron su ruta cerca del rancho Sweetgrass y empezaron a encaminarse hacia el punto donde comenzarían con su gran cacería. En esta época se había abierto la temporada de cacería de alces, y estos 3 amigos eran cazadores experimentados. También ya habían hecho bastantes recorridos en esta zona, la conocían bastante bien. Así que esta se supone que sería una semana de chicos donde podían hablar, cazar, pelear, cocinar, cosas de hombres.
Comenzaron a dirigirse hacia Sunlight Peak. Es ahí donde estaba cerca el punto donde armarían su campamento y empezarían a rastrear al alce. Por cuestiones de privacidad, la policía no dio a conocer los nombres de sus amigos, así que tendremos que llamarlos Eric y John. Los tres amigos se encaminaron para lo que debió haber sido un viaje de cacería como tantos que ya habían hecho antes. Tomaron sus mochilas con provisiones, sus arcos y sus armas de fuego y empezaron la marcha. La montaña tiene caminos que ya están asegurados por otros campistas y otros hikers. Estas rutas están marcadas generalmente en un mapa que puedes conseguir al inicio del recorrido, o también lo puedes conseguir por internet. A través del camino también hay puntos donde hay como señaléticas que te pueden ayudar a guiarte en el mapa. Por ejemplo, si vas caminando y ves cierta señalética o cierto indicio, ya sabes más o menos qué tan cerca o qué tan lejos estás del lugar hacia donde quieres ir. También por los senderos hay ciertas zonas de emergencia a las cuales se les llama caché. En estas zonas la gente suele dejar agua embotellada, barras de comida empaquetada, muy bien empaquetada por cuestión de animales, material que puedes quemar con facilidad para poder armar alguna fogata, hay baterías por si tu walkie-talkie se queda sin pilas, en fin, hay muchas cosas que puedes encontrar en estos sitios de caché que es como un baúl o una caja donde puedes guardar cosas. Aaron llevaba tiempo teniendo problemas con su esposa Tracy. No se sabe con exactitud los detalles de los problemas maritales, pero se puede asumir que era debido al hecho de que Aaron sufría de una adicción. Era adicto al alcohol. Cabe mencionar que Aaron nunca se rindió contra el alcoholismo, de hecho lo intentó dejar bastantes veces. Estaba en época de abstinencia mientras empezó a hacer este recorrido, quiere decir que no podía tomar nada de alcohol, lo cual lo puso en un estado un poco irritable porque eso es lo que pasa cuando pasas por la abstinencia en cualquier tipo de adicción. Empiezas a extrañar aquello que te hacía sentir bien. Aaron empezó a tomar pastillas para poder reducir los síntomas, pero aparentemente no era muy efectivo, ya que sus amigos comentaban que Aaron se encontraba algo nervioso e irritable durante el camino. Pero bueno, también se comenta que sus amigos iban tomando mientras iban caminando, y Aaron, que estaba en abstinencia de alcohol, obviamente estaba alterado porque, bueno, tenía su adicción enfrente de él básicamente. Y tal vez para él este viaje significaba algo más que simplemente ir a cazar. Tal vez él quería aprovechar este viaje para no tener ninguna clase de contacto con el alcohol. En fin, los campistas empezaron a caminar desde Sweet Green Ranch hasta Sunlight Peak, que es donde iban a poner su campamento. Ya llevaban horas caminando. Llevaban equipaje pesado porque traían cosas para hacer las casas de campaña, traían cobija, cosas para cocinar, cosas para la cacería, algo de ropa, comida, agua, equipamiento para no perderse, etcétera. Así que la mochila venía bastante pesada. Ya llevaban bastantes horas caminando y se acercaron hacia un punto de bifurcación, donde el camino se dividía en dos. Un camino te llevaba directamente hacia el punto donde acamparían, que es cerca de Sunlight Peak, y el otro te llevaba hacia el caché. El caché se encontraba a unos cuantos kilómetros de este punto. Ya estando ahí, Aaron pensó irritadamente que tal vez debería aligerar su carga para poder seguir caminando, porque aún les faltaba bastante por caminar hasta llegar al punto donde pondrían su campamento. Así que le comentó a sus amigos que iría a dejar algunas cosas al caché y que los vería en el campamento, regresaría para verlos. Como los tres amigos ya tenían noción de dónde estaba el caché y dónde estaba el lugar de acampar, cerca de Sunlight Peak, no les pareció mala idea simplemente dejar que Aaron se fuera. Después de todo sabía cómo regresar, sabía a dónde se iban a dirigir. Y es entonces aquí donde los amigos se separan. Los amigos de Aaron siguieron caminando hasta que anocheció. Por fin pudieron llegar al punto del campamento y empezaron a armar las casas. Pero por más que pasaba el tiempo no encontraban indicios de que Aaron regresara. Ya estaba oscureciendo y ellos esperaban poder ver algún tipo de luz caminando entre el sendero, pero no pudieron ver absolutamente nada. Para ese entonces ya había empezado a nevar.
Así que los amigos de Aaron no quisieron arriesgarse a perderse ellos mismos en la tormenta y decidieron simplemente irse a dormir. Al día siguiente, cuando no encontraron rastros de Aaron por ninguna parte, decidieron llamar a su esposa Tracy. Y Tracy fue quien reportó a las autoridades y a los guardabosques la desaparición de Aaron. Fue aquí donde empezó la búsqueda más grande de la historia de la zona. Se usaron muchos recursos para poder encontrar a Aaron. Había helicópteros recorriendo la zona por horas y horas. También se mandaron llamar 20 perros rastreadores. Estos perros recorrieron todo el camino, desde Sunlight Peak hasta la bifurcación y de la bifurcación hacia el caché, donde no pudieron encontrar pisadas de Aaron en la nieve. No había absolutamente nada. Los perros no pudieron encontrar rastro del olor de Aaron por ninguna parte. La búsqueda se empezó a ampliar y empezaron a recorrer más y más terreno, ya que no se encontraba cerca del lugar donde él aseguró que regresaría, por lo cual uno puede pensar que, bueno, tal vez se perdió y siguió caminando hacia otra dirección. Así que siguieron hacia el otro lado. Aaron se supone que debía haber regresado hacia el este, pero siguió derecho hacia el norte. Entonces empezaron a hacer la búsqueda por estos lugares. Los perros rastreadores llegaron hasta el límite del bosque. El límite del bosque que da hacia el rancho Rain. El rancho Rain ya es propiedad privada, así que los perros y los policías no pueden ir más allá de eso. Pero pudieron encontrar el zapato de Aaron cerca de este límite. Y a pesar de que los perros olfatearon el zapato para poder encontrar el rastro del olor de Aaron, no pudieron encontrar el olor de Aaron en ningún otro lado cerca de la zona, lo cual es bastante extraño. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Aaron andaba descalzo en la nieve durante mucho tiempo porque donde se encontró el zapato no se encontraba nada más de Aaron. Así que lo más lógico es pensar que se alejó bastante de la zona. Caminó demasiado sin zapatos sobre la nieve. Yo nunca he caminado sobre la nieve descalza, pero puedo asegurarte que no es nada bonito. Después de días y días y horas de estar tratando de encontrar algún indicio de Aaron, los recursos de la policía y de los guardabosques se acabaron, así que tuvieron que suspender la búsqueda. Un año después, en septiembre del 2015, así que casi un año después exactamente, el rancho Rain, que se encontraba a las orillas del bosque, estaba en reconstrucción. La familia había decidido reparar la cerca que marcaba el límite de su propiedad. Cuando uno de ellos estaba trabajando sobre la cerca, pudo percatarse de algo a lo lejos. Ahora, cabe mencionar, los campistas por lo general no se acercan a estas zonas porque son zonas privadas. Muchos no le ven el objetivo a seguir caminando hacia esa parte del bosque de las montañas de Crazy Mountain porque realmente no puedes ir más allá, tienes que regresarte. Entonces no es normal que haya campistas ahí. Es por eso que a esta persona se le hizo extraño ver algo parecido a lo que era una mochila a lo lejos. La curiosidad le ganó y caminó hacia allá. Cuando llegó se encontró con una mochila. La mochila estaba posicionada perfectamente. Todo de hecho estaba posicionado perfectamente. Uno pensaría que después de un año, con tantos cambios climáticos, lluvias, vientos, nieve, etc., estas cosas se encontrarían en caos, estarían desordenadas, movidas, mojadas, etc. Pero este no fue el caso. La mochila se encontraba perfectamente recargada sobre un árbol, al igual que su arco. Estaban inmovibles, perfectamente como suspendidos en el tiempo. También se encontraba la cantiflora de Aaron posicionada en una roca. Ahora, si Aaron hubiera tomado agua sentado en esta roca, hubiera visto directamente el rancho de los Rain. Esto quiere decir que si Aaron se encontraba en algún tipo de problema, ya sea físico o mental, o si necesitara ayuda de cualquier tipo, fácilmente pudo haber bajado la montaña y pudo haber encontrado ayuda. Pero este no fue el caso. Esta persona alertó a las autoridades, lo cual volvió a desprender la búsqueda de Aaron. Buscaron durante todo ese lugar y resulta ser que ese mismo lugar es donde se habían encontrado los zapatos de Aaron. Pero cuando hicieron esa búsqueda no encontraron absolutamente nada más.
lo cual quiere decir que esa mochila, el arco y la cantinflora llegaron mucho después. Esto puede sonar triste si es que realmente Aaron quería encontrar ayuda, porque quiere decir que los policías andaban por ahí y él llegó ahí tal vez un par de horas después y se perdió la oportunidad. En fin, buscaron por toda la zona y no pudieron encontrar absolutamente nada más. Un año después, en el 2016 y a 2 años de su desaparición, los restos de Aaron fueron hallados bajo un pino, a pocos metros de donde se encontró su mochila y su arco y su arma. Es aquí donde empiezan a aparecer incongruencias acerca de esto, porque ¿cómo es posible que la policía haya llegado a la zona, haya agarrado la evidencia de la mochila, la cantinflora, el arco, etcétera, se hayan puesto a buscar alrededor por a ver si encontraban algo más y no se encontraron con el cadáver de Aaron? Bueno, el esqueleto de Aaron, porque ya era el esqueleto. Ni siquiera había ropa de Aaron cerca del esqueleto para empezar, y el esqueleto estaba disparcido. ¿Cómo es posible que no hayan dado con el esqueleto de Aaron? No tiene mucho sentido, estaba a unos pocos metros de ahí, también cerca de donde se encontró el zapato de Aaron originalmente. Se encontró el 80% del esqueleto de Aaron y no se encontraron indicios de su ropa por ningún lado. La policía tomó los huesos como evidencia y le hicieron una autopsia. La autopsia dio la razón de la muerte de Aaron y dijeron que Aaron había muerto de hipotermia. Esto era debido a ciertas pistas que había alrededor. En primera, Aaron había dejado sus zapatos. Se dice que cuando la hipotermia empieza a darte, en lugar de mucho frío, empiezas a sentir mucho calor, como si estuvieras ardiendo. Entonces lo normal para una persona que siente calor es empezarse a quitar la ropa. Y como encontraron los zapatos de Aaron, creen que empezó a sentir pues calor. Y como no encontraron ropa cerca de su cadáver o su esqueleto, piensan que fue por esto que empezó a sentir calor por la hipotermia, se deshizo de su ropa y finalmente sucumbió en un árbol cerca de sus cosas. Y es ahí donde falleció. Por cuestiones de creatividad, también voy a mencionar que debido a que solo se encontró el esqueleto de Aaron, no hay otra forma de ver cómo fue su muerte, ya que los huesos te pueden decir solo ciertas cosas, te pueden dar solo ciertos datos como la edad o el género. También te pueden decir si esta persona se rompió algún hueso, si tuvo alguna caída y tal vez fue este accidente el que lo mató. O tal vez te pueden mostrar algún hoyo en el cráneo y se puede deducir que recibiste algún trauma. Alguien te golpeó o te caíste y te golpeaste o te dispararon. Pero el esqueleto de Aaron estaba intacto, excepto que le faltaba el 20% de su esqueleto. Pero esto se debe a que probablemente los animales de la zona simplemente lo movieron o corroyeron sus huesos o se los llevaron para comérselo en otra parte. Pero, en caso de que Aaron haya sido apuñalado o envenenado, o tal vez él haya decidido tomarse algunas pastillas para acabar con su miseria o lo que sea, esta clase de cosas no se verían en el esqueleto. Así que, aunque digan que fue por hipotermia, siempre existe la posibilidad de que su muerte haya sido por otra razón. La muerte por hipotermia es la versión oficial que da la policía y es la versión que todo el mundo agarra como verdad, pero pues como ya comenté, puede que no sea 100% la verdad, sino simplemente la respuesta lógica a algo que no se puede descifrar. Es aquí donde surgen varias teorías acerca de su muerte. La primera y la más alocada, excepto por un punto muy importante, es que sus amigos planearon esta salida para deshacerse de Aaron. ¿Por qué la gente piensa que esto pasó? Pues porque dicen que Aaron se encontraba nervioso, se encontraba irritable y piensan que es tal vez porque él estaba sospechando algo de sus amigos, que tal vez le querían hacer algo y es por eso que decidió separarse de ellos y al decidir separarse de ellos en el camino hacia el cache, lo alcanzaron y lo desvivieron de alguna forma que no puede ser comprobada a través de los huesos. Otra teoría es que Aaron se desapareció solito, que ya no tenía ganas de seguir con su vida matrimonial, que tenía muchos problemas con el alcoholismo y que decidió empezar una nueva vida en las montañas de The Crazy Mountain. Esta teoría pudiera ser cierta, excepto que, a mi parecer, me parece poco creíble que alguien como él, que era un cazador experimentado y que ya conocía la zona, se haya perdido y se haya muerto así como así.
ya que pues él sabía cómo armar un refugio, también sabía cómo buscar refugio. Estaba equipado con algunas cosas para poder asegurar su supervivencia durante la noche fría. No tiene mucho sentido para mí que haya querido desaparecer por su propia cuenta y tampoco tiene mucho sentido para mí que haya caminado hasta el límite del bosque y cerca del rancho donde si alguien quisiera encontrarlo pudiera encontrarlo porque como es propiedad privada, los de la familia Rain se hubieran dado cuenta que por ahí andaba un campista y le hubieran alertado a las autoridades debido a que ya habrían reportado a Aaron como desaparecido. Simplemente le hubieran dicho a las autoridades que tal vez ese era Aaron. Así que no tiene mucho sentido que él se hubiera dirigido hacia esa zona por su propia cuenta. Existe otra teoría que habla acerca de que, como Aaron ya era una persona que estaba tratando de abstenerse del alcohol, al estar en ese estado mental, muchos que han estado en ese problema comentan que puedes llegar a tener alucinaciones y puedes sufrir de confusión. Así que dicen que tal vez Aaron sí pensaba regresar hacia el campamento con sus amigos, pero una vez que llegó al caché, tuvo alguna clase de confusión o algo lo llamó y siguió caminando derecho en lugar de regresarse por la vereda y seguir hacia el campamento. Y eso sumándole que estaba nevando y que hacía mucho frío, se mezcló la hipotermia con la abstinencia y simplemente se volvió loco, que es algo intermedio entre el folclore de la montaña y el problema de alcoholismo que tenía Aaron. Cuando se les preguntó a los familiares y a la esposa de Aaron, a Tracy, si sabían acerca de el estado mental de Aaron, ellos dijeron que estaba bien, que era una persona que luchaba. Después de todo, seguía intentando deshacerse de esta adicción. ¿No creen que haya tenido pensamientos de desvivisión? De ninguna manera. No creen que él fuera capaz de hacer algo así. Así que, para ellos, Aaron simplemente se perdió. Se confundió gracias a que sufría de abstinencia y por la hipotermia. Pero no sé, ¿tú qué opinas? Para mí es una mezcla de varias cosas. Para mí tal vez Aaron estaba sufriendo de su problema de alcoholismo y como iba caminando con sus amigos y ellos iban tomando, tal vez se irritó y necesitaba un poco de tiempo a solas. Y como ya tenía síntomas de abstinencia y estaba consumiendo estas pastillas, tal vez llegó a confundirse y al estar confundido siguió caminando derecho. Tal vez no recordó que tenía que irse para atrás y siguió caminando y al llegar al extremo se dio cuenta de que no era para allá para donde tenía que ir, sino que tenía que caminar hacia el lado opuesto y es por eso que se regresó horas después de que los sabuesos buscaron la zona y no lo encontraron. Y como hacía bastante frío, tal vez le empezó a dar la hipotermia y simplemente empezó a desvestirse y murió debajo del árbol. Pero no sé, ¿cuál es tu teoría? Déjame en los comentarios de abajo. También dale manita arriba y activa la campana para que te alerte cuando sube un próximo video, que lo más probable es que sea la próxima semana, porque ya juré que voy a subir un video semanalmente y etcétera. Gracias. En fin, nos vemos en el próximo episodio. Deja tu comentario, dale like o dislike, lo que tú quieras. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Chao.